Qué bueno poder saludarte una vez más en Lecciones de Esperanza a través de Visión Global Radio y a través de nuestra plataforma en YouTube en Visión Global Media. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante, nuestra lección de esta semana que está titulada Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Quédate con nosotros, vamos a estar compartiendo en esta hora una vez más junto al pastor Jorge Bejarano, líder del Distrito Eclesiástico de Concepción número 2. Comparte esta transmisión con tus amigos y podamos llegar a muchas más personas con lecciones de esperanza. Ya regresamos. Bienaventurado aquel que su mano no dio a torcer y que en su corazón no guarda rencor, porque para ir al cielo como un niño debemos ser, mostrar al mundo entero el gran ejemplo del Señor. Confiar en Dios y en su palabra de verdad. Cantar al mundo como las aves cantan al despertar. Que tú eres Dios, oh, 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 oh. Tú eres Dios. Tienes el control. Quiero guardar tu ley y tus preceptos obedecer. Dame esa paz y esa libertad que solo tú puedes dar. En la mañana, en la tarde, en la noche quiero elevar mi voz, cantar a los cuatro vientos de tu gracia y de tu amor. Que tú eres Dios, oh, 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 Señor. Que tú eres Dios, oh, 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 tú eres Dios, oh, oh, basta con decir que tú eres Dios, que tú eres Dios. Estamos de vuelta con más de Lecciones de Esperanza. En el inicio, en el estudio de esta semana junto al pastor Jorge Bejarano. Pastor, qué bueno tenerlo con nosotros una vez más. Sí, Rafa y amigos oyentes, es un privilegio estar nuevamente en los estudios de Visión Global Radio para esta lección de esperanza. Compártanos, pastor, la introducción de este relato, vidas transformadas en Jesús, despojadas completamente, ¿verdad? Abandonando más allá de la vestimenta física, también la vestimenta espiritual y sí, teniendo nuevas vidas. Bueno, de manera interesante cómo el apóstol Pablo viene abordando este tema en la carta a los Efesios. Y como hemos visto en la lección durante estas semanas,
durante este trimestre. Los primeros 3 capítulos del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, tratan sobre la instauración de la iglesia por parte de Dios, cómo Dios ha equipado a la iglesia, cómo ha establecido su iglesia aquí. Y los últimos 3 capítulos ya tiene que ver directamente con el comportamiento de los creyentes que son miembros de esa iglesia. Así que ya estamos en esa parte donde ya el mensaje más personal, es más individual acerca de la conducta y el comportamiento del cristiano que son miembros de la iglesia. Nuestra lección de esta semana introduce con un relato interesante de aquel hombre que se encontraba en las calles, abandonado, su aspecto físico también deteriorado, ¿verdad? Su cabello largo, pues desasiado también. Y pues llega aquel barbero, ¿verdad? Y lo lleva a su servicio, a su local, a su barbería, y allí le da le da su toque, ¿verdad? Un nuevo estilo, le corta el cabello, le arregla su barba, tiñe también su cabello, y aquel hombre, al verse en el espejo, se siente emocionado y se le salen unas lágrimas y dice: no solamente cambiaste mi aspecto físico, sino que también cambiaste mi vida. El toque, exactamente, el toque del maestro, pastor. Eso es lo que justamente se espera de cada vida que ha sido tocada por el maestro, que haya una transformación, una conversión completa. En efecto, esa es la introducción, ¿verdad? El inicio de nuestra lección de esta semana, así que vamos a pasar a hacer un corte y regresamos de inmediato con Lecciones de Esperanza. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. Estamos de vuelta con más de Lecciones de Esperanza, nuestra siguiente parte de nuestro estudio de esta semana, hablando acerca de la transformación, ¿verdad?, que hace Jesús en cada uno de nosotros, pastor. Bien, vamos directamente a la lectura en la palabra del Señor, en la carta a los Efesios, el capítulo 4 y el versículo 17. Nos dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos pues, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Claramente la invitación del apóstol Pablo a abandonar de una vez por todas las prácticas pecaminosas. Y si bien es cierto, el apóstol Pablo compara o ilustra la práctica pecaminosa de los gentiles, no quiere necesariamente señalarlos como perdidos completamente, fuera del alcance de la gracia de Dios. Simplemente él está desafiando, motivando a los creyentes a no llevar una práctica semejante a los gentiles que aún no se habían convertido, que según el texto tenían la mente entenebrecida. O sea, estas personas no tenían ningún compromiso moral, ni mucho menos espiritual, una vida desordenada, y esto no se espera en lo mínimo de la práctica de la iglesia o de los creyentes. Es por eso, ¿verdad?, que se menciona acerca de la espiral descendente del pecado. Poco a poco los cristianos en Éfeso se van alejando de lo que compartíamos tras bastidores, del punto central, del objetivo, de lo que unía, ¿verdad?, a la feligresía en aquel tiempo, que era Jesús, y una vida santa, una vida diferente. Y para que eso no ocurra, realmente debemos tener mucho cuidado acerca de nuestra relación con Cristo. Cuando la lección habla sobre la espiral descendente del pecado, la espiral es esa línea curva que va circulando y cada vez se aleja más y más del punto central. Lo mismo ocurre cuando persistimos en el pecado, poco a poco nos vamos alejando, y esa lejanía es cada vez constante, permanente, y más distancia, y finalmente estamos perdidos, alejados completamente de Cristo. Por
capítulo el apóstol Pablo nos insta, nos motiva a mantener una relación estrecha, personal, constante con Jesús día a día, que es el secreto para una vida cristiana exitosa. En efecto, y entonces pues manifestar un cambio que para muchos sería un cambio drástico, y creo que nosotros también necesitamos hacer un cambio drástico en nuestra vida, un cambio notable para manifestar realmente, ¿verdad?, que Cristo vive en nosotros, y pues muchas veces estamos como aquí y allá, ¿verdad?, en ambas partes, allí como viendo y en parte eso no nos conviene realmente, porque nos hace más bien estar en lo malo, al final no estamos en lo bueno y como dice fallamos. La persona a veces por allí, un pie en la iglesia y otro pie fuera de la iglesia, o sea, nosotros no debemos caer en ese juego. Y el peligro que llevamos cuando caemos en esa práctica, en ese juego, es perdernos completamente, es salirnos de la esfera de la gracia del Señor, de la vida espiritual, y estar en una condición como los gentiles, que estaban perdidos porque se habían entregado completamente a la maldad. En efecto, una actitud diferente, ya no considerado solamente pues gentiles, sino que parte también de ese pueblo de salvación al cual Cristo vino también a redimir. Vamos a hacer un pequeño cambio y regresamos con más de Lecciones de Esperanza. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media. Qué bueno que te quedaste con nosotros para seguir compartiendo Lecciones de Esperanza. Esta lección, pastor, tiene consejos muy oportunos, y en nuestra parte a continuación tiene también consejos sencillos, prácticos, como los encontramos en la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículos 25 al 29. Detalla bien lo que Pablo menciona. Sí, es interesante lo que menciona. Si bien es cierto, las cartas del apóstol Pablo, muchas de ellas se requieren de mucha teología, hay materiales de erudición en lo escrito del apóstol Pablo, pero también materiales accesibles y sencillos para todo creyente que con humildad y sencillez se acerca a estos sabios consejos, tal como encontramos aquí en estos versículos que vamos a leer aquí. Así es, súper sencillos que todos podemos comprender. Lo dice el versículo 25 de Efesios 4, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este consejo es práctico, pastor. Imagínense que en una iglesia grande o pequeña, pero se tenga el concepto que allí nadie dice la verdad, que Cristo sería pertenecer a una congregación allí, o una sociedad, o una organización, o cualquier círculo social donde las personas no tengan como principio la honestidad, la veracidad. Eso no tendrían ningún no caminaría, Sin que no se esperan menos de la iglesia. Exactamente, pronto se dividirían y cada quien estaría por su lado, porque a nadie le gusta también compartir con alguien que le está mintiendo. Exactamente. Dice el siguiente versículo, pastor, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Interesante, pastor. Y allí lo que analizábamos en la parte anterior, o sea, una vida diferente a partir de este momento. A partir de una decisión podemos tener una vida diferente. Correcto, y a la vez una vida productiva. O sea, que en una congregación, en este caso la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo estaba motivándola a que cada creyente asumiera su rol como discípulo de Cristo y al mismo tiempo su compromiso social con sus compañeros, con sus hermanos. O sea, todo estaba en la capacidad de poder ser una bendición para las demás personas. De igual manera, hoy en día, todos nosotros, Dios nos ha dado la capacidad, Dios nos ha dado el privilegio de poder llegar a ser una bendición para las demás personas. Así es, pastor. Interesante esto, que alguien podría decir, yo soy demasiado pecador, no hay misericordia para mí, no hay oportunidad para mí. O sea, el consejo es tal y tan bueno para nosotros que solamente recibirlo, aceptarlo en nuestras vidas. O sea, ayer pudiste hacer algo, pero hoy puedes tomar una decisión diferente y entonces ahora ser de bendición. Quizás la semana pasada robaste algo, pero ahora puedes hacer algo por esa persona y quizás se va a impresionar, ¿verdad? Porque no lo espera.
pero poco a poco va a ir conociendo de que eres una persona transformada. Ahora, todas estas son prácticas que debe tener el discípulo, el creyente o la persona que ha sido alcanzada por la gracia, por la misericordia del Señor. Como sigue diciendo el consejo del apóstol Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Qué sabio consejo, ¿no? Ser cuidadoso en el uso de la palabra. Exactamente, dice, la religión de Jesús ablanda cuanto haya de duro y brusco en el genio, y suaviza lo tosco y violento de los modales, hace amables las palabras y atrayente el porte. Aprendamos de Cristo a combinar un alto sentido de la pureza e integridad con una disposición alegre. Un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que se pueda presentar en favor del cristianismo. Amén. Una vida transformada, una vida comprometida con los principios de la palabra del Señor, como lo acabas de leer, será un testimonio poderoso, un testimonio elocuente en favor de la verdad. Exactamente, y eso da testimonio de que conoces verdaderamente a Cristo Jesús. Pastor, vamos a hacer un cambio más y regresamos de inmediato con Lecciones de Esperanza. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Podrás acceder a contenido original cada semana y ser parte de nuestra comunidad. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. Continuamos con más de Lecciones de Esperanza, compartiendo nuestro estudio de esta semana, la siguiente parte que está titulada, Pastor, el Espíritu Santo en la vida del creyente. Este es un consuelo, una esperanza, porque si bien es cierto la vida cristiana conlleva mucha expectativa. De hecho, la sociedad espera mucho de nosotros, los que estamos en la iglesia, más si somos líderes de la iglesia. Estamos como en el escenario, estamos a la vista de las personas y ellos esperan muchas cosas buenas y positivas de nosotros. Y cuando ocurre lo contrario, a veces escuchamos, y eso que va a la iglesia, y por razón por la cual yo no voy a la iglesia. Tristemente a veces ocurre eso. Pero para lograr con todas estas altas normas y expectativas del cristiano, nosotros no estamos sobre nuestro esfuerzo. Dios ha provisto para nosotros el Espíritu Santo. Qué interesante, amigo Rafa, saber que tenemos un poder a nuestra disposición, una maravillosa persona al mismo tiempo, el Espíritu Santo. Y por eso Pablo le dice a los Efesios en capítulo 4, versículo 30, no entristecéis o no entristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y es que cuando rechazamos ese llamado de hacer lo correcto, de agradar a Dios, de obedecer los mandamientos, de hacer lo que conviene, el Espíritu Santo que está luchando con nosotros, no está luchando por nosotros, está luchando con nosotros, se entristece porque hace esfuerzos, ¿verdad?, para que podamos abrir nuestro corazón para hacer lo correcto, para que aceptemos su sabiduría. Se entristece porque entonces nosotros no hacemos nuestra parte. Y pensando en nuestra vida, ¿cuántas veces hemos entristecido a esta maravillosa persona, el Espíritu Santo? Lo rechazamos. Pero qué bueno es saber que no se rinde, es persistente, insiste en nosotros para llevarnos a esa experiencia de madurez espiritual. Y cuando pensamos en la expresión, cuando el apóstol Pablo declara no entristezcáis al Espíritu Santo, eso nos lleva a pensar que el Espíritu Santo es una persona, no solamente un poder o una fuerza, como algunos enseñan, sino una persona. Y parte de la deidad. Correcto. Y quisiéramos compartir aquí una declaración interesante de un teólogo, Paul Peterson. Debemos andar con cuidado al analizar el misterio de la deidad. El Espíritu es uno con el Padre y con el Hijo, y a la vez distinto del Padre y del Hijo. El Espíritu tiene su propia voluntad y por lo tanto toma decisiones. Podemos entristecerlo y blasfemar contra él. Esas expresiones no son propias de un mero poder o influencia, sino que son características de una persona. Ahora, ¿es el Espíritu Santo entonces una persona como tú y yo? No. Usamos terminología humana limitada para describir lo divino.
y el espíritu es lo que los seres humanos nunca pueden ser, pero es lo que nosotros necesitamos. Así es, necesitamos el Espíritu Santo y a su vez también es motivante y además alegra a Dios y así también el Espíritu Santo cuando hacemos lo correcto. Entonces allí, ¿verdad?, la invitación para que podamos luchar también, así como el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y lo importante también de esto, pastor, que me gustaría destacar es que más allá de que en alguna oportunidad hayas entristecido al Espíritu Santo, la invitación que Pablo nos hace es que no lo hagas más, ¿verdad? No lo hagas más, marca un antes y un después en tu vida espiritual. Ahora, si lo hemos entristecido, lo podemos alegrar también. Y lo alegramos cuando nos arrepentimos, porque Él quiere llevarnos al arrepentimiento. Y cuando logra eso en nuestra vida, el Espíritu Santo entonces experimenta ese gozo y esa alegría. Procuremos entonces que el Espíritu Santo tenga ese gozo, experimentando ese arrepentimiento sincero en nuestra vida. Amén. Así es, vamos a hacer un cambio más en Lecciones de Esperanza y regresamos con la parte final de nuestro estudio de esta semana. Nuestro contenido en Instagram espera por ti. Síguenos, comenta y comparte los mensajes que con mucho gozo publicamos diariamente. Visión Global Media, la voz de la esperanza. Continuamos con la parte final de nuestro estudio de esta semana titulado Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Y para esta parte, pues hablando acerca de elementos, actitudes importantes que debemos eliminar de nuestras vidas y entonces más bien suplantarlas por otras que van dirigidas y que necesitamos, vitales para ir al cielo, pastor. Correcto. Me llama la atención cómo el apóstol Pablo concluye el capítulo 4 de la carta a los Efesios con esas invitaciones simples, sencillas, pero prácticas y que se espera que cada creyente lo llevemos a la práctica. Dice el versículo 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí el apóstol Pablo hace alusión a la segunda venida de Cristo. El pueblo que está esperando la segunda venida de Cristo, que se está preparando para este gran acontecimiento, debe prestar mucha atención a estas palabras de amonestación del apóstol Pablo. Palabra de amonestación que nos viene del Señor. Y dice aquí, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos uno a otro, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto se resume en una excelente relación humana o relación interpersonal. En efecto, Pablo menciona el perdón vertical, ¿verdad? Ese perdón que viene de Dios hacia nosotros y que entonces nos enseña a perdonar a otros. Es un perdón horizontal a quienes están a nuestro alrededor de la misma manera como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Cuánto tiempo debe perdurar en nosotros algún resentimiento, algún sentimiento de enojo, de ira? ¿Cuánto tiempo debe durar? Pablo enseña antes de la... Recordemos que Cristo nos ha perdonado. Exactamente, o hasta antes de dormir nos dice, no se oculte el sol sobre vuestro enojo, que compartió también esta semana. Pero al recordar esto que usted menciona, pastor, al recordar que Dios nos perdonó a nosotros, no hay más. Sí, no hay más razones, ¿verdad? No hay más excusas para no perdonar a quienes están a nuestro lado. Realmente la bondad entonces es la que se enfatiza y pues hay conversaciones que muchas veces no aportan a mejorar la relación en quienes están a nuestro alrededor y utilizamos palabras negativas, conversaciones negativas que frustran o que causan también desaliento, no solamente en los demás al escucharnos, sino también en nosotros mismos. Y cuando pues, cambiamos esas conversaciones por cosas positivas, por palabras que puedan edificarnos, que puedan preparar nuestro carácter también y el de los demás para la patria eterna, entonces allí hay una ventaja, un provecho, pastor. Así es. La iglesia, mientras nos dedicamos a muchos estudios teológicos profundos, nosotros no debemos pasar por alto también estos consejos simples y sencillos que nos preparan para la eternidad también.
podemos correr el riesgo de adquirir tanto conocimiento, tanto manejo de las profecías bíblicas y caer en el descuido de estas prácticas indispensables para preservar la unidad en el pueblo de Dios, porque definitivamente el Señor Jesucristo vendrá a buscar a un pueblo unido, una iglesia unida, una iglesia que se está preparando para ese gran acontecimiento, que disfruta de la felicidad, de la armonía y de la paz los unos con los otros. Exactamente, el consejo de Pablo para nosotros es ser benignos, ¿verdad?, unos con otros, misericordiosos, ser bondadosos, El consejo que viene enfatizando, bueno, en cada lección que hemos compartido de esperanza, lecciones de esperanza aquí en Visión Global Radio. Perdonando los unos a los otros, así que si alguien tiene a alguien que perdonar, acepte el desafío en la palabra del Señor. Tome el teléfono o diríjase en camino hacia esa persona y experimente el gozo del perdón. Así es, experiméntelo, atrévase, ¿verdad?, para que pueda disfrutar de esa paz que Dios le da a su vida y restablecer esas relaciones, y así también pueda ser un instrumento de bendición en quienes están a su lado. Pastor, nos gustaría que pueda despedirnos en oración, para que pueda orar por cada amigo que está con nosotros, que estaba estudiando esta semana, que ha escuchado este mensaje y quizás tiene algunas luchas también que necesita experimentar, que necesita pasar, ¿verdad?, y así también experimentar la paz, la salvación de Cristo Jesús, y pueda ser como ese ciudadano que estaba descuidado y pueda tener el toque, ¿verdad?, del barbero o del maestro que es Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Señor, te damos gracias por el estudio de tu santa palabra. Con humildad, Señor, tomamos la invitación de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu, llévanos, oh Dios, a la vida práctica todos estos principios, todos estos consejos y todas estas lecciones valiosas. Oh Dios, tú quieres la unidad de tu pueblo y para alcanzar esa unidad, cada creyente, cada discípulo debe estar comprometido con estos principios, con estos valores, con estos consejos. A cada uno de nosotros, oh Dios, danos la humildad, la sencillez y la disposición de procurar la unidad, perdonando, amando los unos a los otros, soportando a veces las provocaciones y cultivar ese espíritu de mansedumbre, de paz, de serenidad y tener siempre la disposición de perdonar, porque en la cruz nuestro Señor Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, lavó todas nuestras culpas y desde el santuario celestial día a día aún nos concede el divino perdón. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, a perdonar a nuestro prójimo, a nuestro semejante cuando incurra en alguna falta, de modo que como pueblo tuyo, como iglesia, como el cuerpo vivo de Cristo en este mundo, podamos representarte dignamente, levantar muy alto todos estos valores, todos estos principios, y de esta manera podremos testificar por Cristo Jesús, nuestro amante Salvador, a quien esperamos verle en gloria muy pronto. Amén. Lo pedimos en tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor, por acompañarnos en el día de hoy en Lecciones de Esperanza. Esperamos tenerle muy pronto por acá una vez más. Muchas gracias, ha sido un placer estar una vez más con ustedes. ¿Cómo no? Un saludo también para nuestro director departamental de Escuela Sabática, el pastor Moisés González, y productor también de Lecciones de Esperanza. Un saludo a nombre también de todo el equipo de producción de Visión Global Media. Un feliz sábado para todos. Nos vemos en una próxima, si Dios así nos lo permite. Este y más contenidos de Esperanza son realizados por el apoyo de nuestros patrocinadores. Si deseas formar parte de esta red, comunícate a las líneas que aparecen en pantalla.